24 o 23 como mínimo. Sí. Bueno, pues como os decía, tienen en Francia, en Italia, en Alemania, en Letonia, Estonia, Hungría, toda esa parte. Y luego por la otra parte del mundo también. Luego tienen en Colombia, en Argentina, en Chile. Entonces, claro, si tú tienes que visitar templos en toda América Latina, en toda Europa, en el norte de Europa, lógicamente por la India tienen montones, tienen algunos en otras partes, pues al final se pasan viajando 9 meses al año. Pero llegó la pandemia y todo eso se acabó. Y llevaba sin viajar un montón de tiempo. No sé si España es el primer sitio, igual ya ha empezado a viajar, pero sé que va a venir probablemente en abril. No hay fechas. Entonces, antes de empezar y seguir con lo que íbamos a seguir, me gustaría que intentáramos recopilar, si queremos hacerle alguna... El que dijo que quería escuchar a mi maestro, ¿quién fue? Alguien lo sugirió. ¿Fuiste tú? Gisela. Ah, qué pena que no esté hoy. Bueno, le preguntaré por escrito. Sí, no, es que no recuerdo quién fue. Sé que alguien dijo, pues podríamos pedirle al maestro que nos diera una charla. Y yo le dije que por supuesto. Pero ya han pasado 3 semanas o 4 y ya no me acuerdo quién lo había dicho. Y además hoy con la cabeza que tengo con la bronquitis, que no respiro, estoy taponado. Entonces, vamos a intentar pensar qué nos gustaría que fuera el tema de su charla y luego lo comentamos con Gisela por si ella tiene alguna pregunta concreta, porque a él le gusta cuando yo le pido la charla saber cuál es el tema de interés o el auditorio al que va a dedicar esa charla. Entonces, como no sé si vamos a poder hacerle preguntas online, si ya tengo el tema que tiene que tocar, luego yo procuraré de alguna manera poder decirle, pues le mando las preguntas por WhatsApp o por email, cuando acabes la charla las puede mirar. Y mientras me las vais pasando a mí, yo se las mando al final. Pero sí que sería bueno tener orientado de qué nos gustaría que nos hablara él. ¿Y qué has dicho? ¿Que va a venir a España? Va a ir a Alicante en abril. Entonces, sí, hay un templo allí. Y hay sitio, tiene una finca muy grande. ¿Un templo budista? No, 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 un templo de las deidades de Radhe y Krishna, Radharani y Krishna. Pero está Gauranitai, están todas las deidades hindúes y es un templo adscrito a la Sri Krishna Chaitanya Mission que fue instalado, las deidades fueron instaladas por el maestro de mi maestro. Y ahora hay un gurú allí que es español y que se ocupa de ese templo, que él vive allí, hay varios chalés, 5 o 6 casas dentro de esa finca, que era propiedad de alguien, la donó y dentro de esa finca han ido construyendo casas. Y luego también hay muchas casas portátiles. Y entonces muchas veces se puede ir de visita y si una de las casas portátiles, ¿sabéis lo que es una roulotte? Está vacía, pues se puede ocupar. Sí, sí, también es correcto. Sí, 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 sí. Pero esto es de la Sri Krishna Chaitanya Mission y es un templo de Sri Krishna. Y ahora, al morir su maestro, mi Gurudev es el responsable del seguimiento y de la protección de ese templo. Aunque ahora ya tiene un guru, porque después la persona que se ocupaba de aquello pidió ser nombrado guru. Curiosamente, su guru no lo quiso hacer, no quiso, pero otro guru le nombró. Mi guru que es el discípulo del que era o sea, Puri era el maestro de mi maestro, de Vishnu Maharaj, y de Krishnadas, que es el español. El español le pidió a Puri ser guru. Le dijo, no estás cualificado, no te voy a nombrar guru. Mi maestro me nombró a mi discípulo, o sea, me inició como discípulo suyo hace 7 8 años. Y Krishnadas, no era guru. Después él, viendo que no había sido nombrado por su maestro al fallecimiento del mismo, habló con mi maestro, con Vishnu, y tampoco. Le dijo, si Puri Maharaj no te hizo guru, yo no te voy a hacer guru.
Y él se buscó otros gurús en otras líneas discipulares hasta que consiguió que él quería ser gurú como fuera. Precisamente por eso, ninguno de los dos, ni mi maestro ni su maestro, le hicieron gurú. Porque la condición esencial e indispensable para representar a Dios es la humildad. Y alguien que quiere ser maestro no tiene humildad. Eso es, no tiene humildad. Precisamente todos ellos, mi maestro y su maestro, fueron nombrados sin quererlo, sin pedirlo y sin quererlo. Sus maestros les dieron la cualificación y decidieron que ellos debían ser gurús. Y otros, claro, tú ten en cuenta cuántos discípulos tiene mi maestro, pues a lo mejor tiene 12.000, pero es que su maestro igual tenía 150.000 y es que a lo mejor su maestro tenía 600.000. Entonces, elegir a quién debe ser el gurú de entre tantos miles de discípulos implica una gran responsabilidad y un gran conocimiento y una inspiración de Dios. Entonces, este no era apto para ellos y él se buscó otro que le dijera que sí. Bueno, yo no entro ni salgo, yo les respeto, pero igual que os respeto a vosotros, os trato con el mismo cariño y afecto. Sabéis que alguna vez cuando he hablado de mi maestro siempre digo que yo le considero un amigo y un hermano, más que un maestro. Él me instruye y me enseña, me contesta a todo con un montón de preguntas, con lo cual nunca me da una respuesta, pero me enseña muchísimo con cada una de sus preguntas, porque cada una de sus preguntas me pone el foco en donde yo no estoy viendo mi propia respuesta, ¿no? Lo importante no es la respuesta, sino la pregunta adecuada. Y yo muchas veces le hago preguntas que son absurdas y él me devuelve la pregunta adecuada. Y él me está haciendo el favor, que es encontrar la pregunta adecuada. Esa es su instrucción, enseñarme que mi pregunta no era la adecuada, sino que la adecuada era otra, y es esa que él me hace. Las respuestas las tenemos que encontrar nosotros. Y esto también os lo he dicho muchas veces. Nada de lo que yo os cuente os sirve para nada, porque no hay ninguna receta para nada en la vida. Quiero decir, hay receta para hacer bizcocho de chocolate, pero no hay receta para el desarrollo personal, para el crecimiento personal. No existe ninguna receta. Cada persona tiene que evolucionar sus procesos de una manera muy íntima y personal. Hoy, hace un rato, he visitado a una persona y he estado hablando con él, cómo no, acerca de Dios, y estamos hablando de que es como una montaña. Si tú quieres llegar al amor, si lo llamas Dios o lo llamas universo, lo llamas eternidad, lo llamas budeidad, lo llamas moksha, iluminación, lo llamas multi, lo que quieras llamarlo, a eso que está ahí arriba, es como subir al pico de una montaña. Todos queremos llegar al mismo lugar, eso todos lo sabemos, todos queremos tener esa paz, esa felicidad, ese amor interior, pero ni uno solo va a subir por el mismo camino a esa montaña. Uno va a subir por aquí, otro va a subir por aquí, otro va a bajar y luego va a subir, otro le va a dar una vuelta por la cara de atrás, otro... Todos vamos a hacer un camino diferente. El objetivo que tenemos siempre es el mismo, es la autorrealización. Realmente un ser humano determina la realidad de la vida cuando interpreta la única verdad, que es que vivir solo sirve para ser feliz y ser feliz solo sirve para vivir. La vida es felicidad. Y nos pasamos toda la vida sufriendo, alejados del verdadero sentido de la vida. Cuando nos damos cuenta de eso, ya hemos descubierto el pico de la montaña, ya estamos viendo la cima. En el momento que nos damos cuenta de que este es el objetivo vital, vivir en felicidad, en paz, en armonía y en amor, ya conocemos el objetivo, ya sabemos qué hay arriba. En ese momento todos empezamos a subir. En el momento en que sabemos que nuestra autorrealización es nuestra paz interior, nuestro amor, nuestra sensación de vivir de una manera armónica con nosotros, con los demás y con lo que hay más allá, estamos caminando para arriba. Pero cada uno va a llegar de una manera diferente, por un camino distinto y en un momento diferente. Y precisamente la última sesión que hablamos de flotar, de no hay que dirigirse a un camino en una dirección concreta, solo hay que saber que hay que flotar, que hay que llegar a la cima. Tienes que flotar hasta llegar a la cima. Pero ¿cómo se llega a la cima? Yo os decía, no luchéis,
es una cuestión de no resistirse. Pero, y os comenté, si no recuerdo mal, os comenté, Jesús dice, abandónalo todo y sígueme. El Gita, Krishna dice en el capítulo 18, en el versículo 58, creo recordar, abandona todo tipo de religión y entrégate a mí. Todas las religiones, me va a salir, en el budismo lo que te dicen es que abandones todo pensamiento de la mente y te quedes en la vacuidad para entregarte a la realidad, a la iluminación. En el sufismo, es que en todas las interpretaciones te dicen que te entregues. ¿Pero qué es la entrega? Es esa no resistencia. Claro, el otro día no indagamos demasiado en ese concepto. Simplemente dijimos, no nades, no te resistas, no busques una dirección, déjate llevar, flota. Pero no hemos indagado realmente ahí. Me voy a meter ya en lo que quería hablar hoy y no hemos elegido las preguntas para el maestro, pero no podemos, hoy sí que paro al cuarto y cogemos las preguntas del maestro. Vamos a indagar un poco sobre esto, sobre lo que es no resistirse. Porque no resistirse no es solo entregarse a lo que sucede en la vida. Esto es fácil de interpretar, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es entrega a Dios? ¿Qué es no resistirse? Aceptar lo que la vida nos ofrece y no querer que sea de otra manera. Pero este concepto, para mí, perdonadme, ya sabéis que lo que yo os diga, si es de la escritura, digo que es de la escritura, y si es cosa mía, es cosa mía, y no tenéis por qué hacerme caso. Esto es cosa mía. Yo creo que va más allá. Yo creo que la no resistencia es un concepto, o la entrega es un concepto que tiene que ver también con lo que pretendemos lograr. Es decir, por ejemplo, Jesús, que te gusta meditar. Tú te sientas a meditar y en tu pretensión de obtener un resultado adecuado de tu meditación, buscas poner tu mente en blanco, buscas la vacuidad o evitar los pensamientos. ¿No lo haces? No hago eso. Pues me alegra escucharlo. Yo cuando me pongo a meditar me quedo totalmente, como te decía yo, sin expectativas. Eso es. Eso es la entrega y la no resistencia. Pero entonces me alegra que tú hayas dado ese paso porque la mayor parte de la gente a la que le pregunto cuando le digo, ¿y tú qué haces para meditar? Y dice, yo intentar no pensar. Yo trabajo en ver el espacio que hay entre los pensamientos para quedarme en un espacio sin pensamiento. Y digo, ¿y si no lo consigues? No, es que no lo consigo. Digo, ¿y entonces qué pasa? Pues bueno, pues que cuando ya llevo un rato me pongo nervioso y lo dejo. Esta respuesta la he obtenido te puedo decir que más de 2 docenas de personas. A casi todo el mundo que le pregunto cómo medita, digo, no, es que a mí me cuesta meditar y tal. Pero ¿cómo meditas? Yo intento encontrar el espacio sin pensamiento o busco espero a que se acabe un pensamiento, veo cómo llega otro y me intento que ese espacio de un pensamiento a otro sea. Y claro, ellos están buscando, están yendo en una dirección hacia la orilla. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Cuando la entrega, el sentarse a meditar es lo que dice Jesús. Estar ahí. Eso es, estar ahí. Estar ahí. Y entonces, a veces vienen muchos pensamientos seguidos. Y tú dices, joder, qué cantidad de pensamientos tengo hoy. Otras veces vienen pocos. Se quedan. Entonces, cuando se quedan, dices, uff, este ya se queda. En cuanto le observas y dices, ya se queda, ya ves que se va. Unas veces se quedan más, le pones atención y aún persiste. Otras veces le pones atención, desaparece. ¿Cuál de esas prácticas es la correcta? Todas. Todas. Porque en realidad tú estás ahí. Y tú eres tu mente. Tú eres lo... Yo te iba a preguntar cuál es la correcta. Porque cuando medito lo que dices, tienen pensamientos y van pasando, pero continuamente. Y dicen que no sé, dicen que es dejar en blanco la mente. Yo no puedo saber los pensamientos, no me quedo centrada, pero bueno, pasa. Pero digo, ¿y qué es la meditación? No sé si lo estoy haciendo bien. Lo estás haciendo. ¿Cuánto tiempo dedicas a que llegaremos cuando lleguemos. Y es que no soy bastante. A ver, pasa el micro para allá, José.
2 veces por semana media horita. Bueno, Media horita. mirad, la meditación debería ser las 24 horas del día. Y la meditación la podemos hacer tanto cuando estamos sentados sin hacer nada, prestando atención a nuestros pensamientos, como cuando estamos caminando, como cuando estamos guisando, como cuando estamos limpiando, como cuando estamos trabajando. Sí, yo sí que lo hago cuando me estoy lavando las manos, cuando estoy cocinando, estoy como muy presente. Claro, los conceptos no sé si son... No sé. Hombre, el mindfulness, el estado de presencia, el estar presente en el aquí y ahora, todos estos conceptos están muy bien, pero provienen, o sea, es muy moderno, muy conceptual, muy, ¿cómo diríamos?, muy contemporáneo, pero esto proviene del conocimiento búdico de hace 1600 años. Cuando el Buda explicó lo que se pretendía con la vacuidad, el camino para llegar a esa vacuidad era la atención. Y el budismo zen lo que promulga es esa atención plena y perfecta al instante en el que estás. Entonces, meditar es todo acto en el que tú estás observando lo que estás haciendo. Es una concentración en lo que haces sin estar atrapado en lo que haces. Entonces, ¿cómo puedes concentrarte en algo sin estar apegado o atrapado en ello? Observándolo. O sea, tú observas lo que estás haciendo, no te apegas, porque si te conviertes en lo que estás haciendo, estás apegado. Por ejemplo, el ser humano se convierte en su ira. Y cuando una persona está iracunda, se convierte en esa ira de forma y manera que puede llegar a matar a otro. Se ha transformado de tal forma en su ira que él deja de existir. El ser desaparece. Y el único ser que existe en ese instante es la ira, porque su ego está tan apegado a esa ira que se ha convertido en la ira. Y no hay ser observador que pueda detener el acto de ira que conduce a la aniquilación de otro ser viviente. Cuando estás observando, no estás apegado al hecho, la ira está, pero tú la observas. Tú no puedes evitar tener la ira porque eres un ser material en un entorno material, en un mundo material y tienes un ego material. Y el ego material, si está atacado, manifiesta ira porque se le ha atacado. Pero como observador, la puedes observar y robarle todo su poder porque ya no eres tú la ira, tú eres el observador. Y tú puedes meditar en tu ira. Meditas en la ira, meditas en la tristeza, meditas en el odio, porque lo ves, lo observas y como observador que medita en ello, te conviertes en tu ser y no te conviertes en el ello. Si te conviertes en el ello, en el hecho, desapareces y tu ego te roba todo lo que tú eres para manifestarse en el acto sin tu conciencia de lo que está ocurriendo. En el juicio, cuando el marido mata a la esposa infiel, hay un atenuante que es, ¿cómo se llama? Enajenación mental transitoria. Está recogido en la ley, enajenación mental transitoria por la ira y se contempla como un atenuante, porque se acepta que el ser humano en su debilidad material se convierte en su rabia y desaparece como ser. Ese ser no tiene conciencia. ¿Recordáis lo que hablábamos de los niveles de conciencia? Está en una conciencia básica, en una conciencia elemental, en una conciencia de ignorancia. Cuando eleva la conciencia y pasa a un segundo nivel de conciencia, hay apego, aún no puede liberarse del apego, aún se apega a su rabia, aún se apega a su deseo, aún se apega a su emoción, a su odio, a su tristeza, y no puede trascenderlo. Y cuando se manifiesta esa emoción tan fuerte, sigue atrapado también ahí todavía. Pero cuando ya pasa a un tercer nivel de conciencia, una conciencia de amor y de bondad, entonces reconoce y contempla a su ego con capacidad de meditar en la circunstancia de odio, de rabia, de tristeza, y al meditar observando eso que siente, ya no es lo que siente, es el meditador, el observador.
Y ese acto es meditativo. Eso es meditación, igual que sentarse en plenitud de quietud, completamente parado de movimiento, y en esa plenitud de quietud observar lo que ocurre en la mente. Ahí de nuevo estamos haciendo el acto de observación del pensamiento, no de la emoción, pero es del pensamiento. Y es malo que venga y vaya rápidamente, es malo que se quede, es malo que se marche, que permanezca, nada es malo. Porque el acto meditativo es lo que decía Jesús, sentarse a observar. Esto Deepak Chopra lo definió, creo que es la definición más bonita que he leído de meditación nunca. Deepak Chopra decía, yo sencillamente me siento y me quedo a ver. Dice, para mí meditar es sentarme y quedarme a ver. Él se queda a ver lo que pasa. Esa es su meditación. Y esto lo podemos hacer con todo lo que ocurre en la vida. ¿Recordáis cómo os dije que subimos de ese tercer nivel en el que ya podemos no ser la emoción, no ser el pensamiento, no ser el ego? ¿Cómo subimos hasta el cuarto nivel de la iluminación del moksha, que es observando? Recordáis que os lo expliqué, ¿no? Que es la observación con responsabilidad y compromiso. La observación. Esa observación se lleva a todos los planos de la vida. Y esa observación se lleva a las cosas que hacemos por nosotros mismos. Al final, como ser consciente continuamente. Exactamente. Conciencia te convierte, claro, conciencia te convierte en un ser consciente. Y esa conciencia se adquiere con compromiso y responsabilidad de observación. Porque yo me observo ahora cuando os hablo y puedo detectar, recordad cuando el otro día ella me hizo el comentario acerca del daño que me había hecho una persona y yo observé que era mi ego el que me había confundido. ¿Te acuerdas que te dije? Esto es una responsabilidad de mi ego. Pero yo si no me observo cuando os hablo, no puedo darme cuenta de que ha sido mi ego el que me ha engañado. Y cuando alguien me contradice o me alega un argumento diferente al mío, si yo no me estoy observando, si estoy atrapado en mi ego, esta comunicación que yo manifiesto, al ser confrontada, va a generar una agresividad que me va a impedir reconocer la verdad en su manifiesto. Me voy a confrontar, voy a decir, tal, que es lo que nos pasa cuando vamos con seres queridos, como hablamos de lo de la Navidad, que ahí reaccionamos de ego a ego porque hay un amor tan intenso que nos roba la capacidad de observación. Porque estamos atrapados en ese apego emocional. Entonces, de un ser querido, el daño se detecta en la confrontación. De un ser extraño, en la confrontación, no se tiene por qué detectar el daño. Podemos valorar esa confrontación de una manera más aséptica. En un ser querido, cuando hay una confrontación, vemos daño. ¿Y por qué alguien que me quiere me confronta, me está atacando? Porque tú no quieres confrontación de un ser querido. De un extraño, bueno, eres aséptico y la confrontación la valoras. Pero de un ser querido tú no quieres que se confronte, quieres que esté de acuerdo contigo. ¿Sí o no? Pero eso sigue siendo ego, ¿eh? Sí, claro. Si hubiera amor de verdad, del que decimos que es amor, no el amor de pareja ni el afecto que tengas ahí, sino el amor, no ocurrirían esas cosas. Lo que pasa es que, claro, como dice un curso de milagros, o estás en el amor Coger el micro. en el temor. Coger el micro, sí. O estás en el amor o estás en el temor. Vamos a indagar en esto que tú dices, que es súper interesante. Yo estaba intentando haceros ver, y tú me has llevado a algo mucho más importante. Yo estaba intentando haceros ver por qué es más fácil observar cuando te confronta a alguien que no es afecto directamente, emocionalmente a ti, y es mucho más difícil observar cuando te confronta a alguien afecto emocionalmente a ti. Cuando hay una afectividad, la capacidad de observación se pierde porque crece el ego por la emoción que genera esa afectividad. Eso es lo que intentaba explicaros. Pero no es nada importante comparado con lo que tú acabas de decir, que es que esto tiene que ver con el miedo. Claro. Ahí está el fondo del porqué. El miedo del ego a desaparecer. Tú te sientes más atacado por un ego más afecto a ti
y tu miedo se siente más amenazado, y tu ego se siente más amenazado a desaparecer. El temor, que es un tema que deberíamos tratar algún día, me gusta mucho cómo estudia el temor Eckhart Tolle, el miedo, porque él lo busca en un miedo ancestral, en un miedo antropológico que arrastra el ser humano con una definición que él pone de que se llama cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor. Entonces, Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor como el miedo ancestral que tiene el ser humano. Ese miedo ancestral siempre es el mismo miedo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte no se manifiesta solo con miedo a morir. El miedo a la muerte se manifiesta con miedo a ser rechazado, con miedo a no ser aceptado, a no formar parte de aquello que es importante para ti, con miedo a ser diferente, porque todo eso hace 50.000 años suponía la muerte. Me explico. Hace 50.000 años un individuo, un ser antropomorfo, no podría sobrevivir por sí solo de ninguna forma. El mundo era tan extremadamente hostil, había tal cantidad de amenazas, animales, vegetales, de la naturaleza, otros animales, otros congéneres, había tal cantidad de amenazas que un individuo solo estaba abocado a la muerte en cuestión de días. Entonces se formaban grupos sociales y se formaban grupos que se protegían. Y además era difícil encontrar un lugar adecuado para sobrevivir. Tenían que buscar cuevas que no fueran demasiado profundas, que tuvieran una cierta ventilación porque había que hacer fuego para obtener calor dentro de la cueva y no morir de frío. Era muy complicado. O sea, una cueva normal no te valía porque tú encendías fuego y lo apagaba el aire. O si no había ventilación, te consumía el oxígeno y te ahogabas y te morías porque no había oxígeno. Entonces necesitabas una cueva adecuada, en un lugar adecuado, con salida de aire por otras partes, que no fuera demasiado profunda, que no tuviera amenazas dentro de la cueva, que no hubiera depredadores, etcétera, ¿no? Y cuando se encontraba un lugar de esos adecuado, un grupo se instalaba ahí. Y a lo mejor otro lugar adecuado pues estaba a 18 días de camino. Otro lugar adecuado. Claro, si tú no eras aceptado, si tú confrontabas con el líder, si tú cogías una enfermedad, si tú te discapacitabas, por ejemplo, eras cazador y te quedabas sin una pierna, porque te atacaba un tigre y te arrancaba una pierna, dientes de sable o cualquier circunstancia, si tú te portabas mal con el grupo o eras violento y te echaban, al echarte estabas muerto. Tenías 3 días de vida. Era la muerte. Eso proviene en ese cuerpo del dolor, en ese reconocimiento ancestral del ser humano, hasta nuestros días, en los que no sentirnos aceptados socialmente para nosotros es insoportable. Es un dolor, un sufrimiento equiparable a la muerte. Nuestro ego se siente amenazado como la muerte, porque es lo que nos explica Eckhart Tolle, que hay una serie de sufrimientos que han venido arrastrados desde miles de años atrás y cuando nacemos nos los trasladan en cuanto nacemos en el inconsciente los seres humanos que nos rodean con sus actitudes. Entonces el ser humano ha ido transformando al mundo moderno, al mundo contemporáneo, todos sus miedos de entonces. Y como muy bien dice Jesús, donde hay miedo no hay amor. Un ser humano atrapado en sus miedos no puede manifestar amor. Si yo tengo miedo a que mi ego sea aniquilado y el ego más poderoso para mí es el de los seres que amo o de los seres con los que me he educado, me he criado y he vivido, en cuanto hay una confrontación de ese ego con el mío es la mayor amenaza a la que yo me puedo exponer. Y la probabilidad de que mi observador permanezca inerte, indemne a la amenaza y siga observando, se reduce. Porque mi ego crece por la amenaza y mi observador se reduce. Con lo cual me veo atrapado en mi emoción y reacciono. Me convierto en mi emoción. Dejo de ser el observador. Reacciono inmediatamente. ¿Me estoy explicando adecuadamente? ¿Vale? Ese es el motivo por el que se nos produce esta reacción así. Y, como muy bien dice Jesús, la única forma que tenemos de evitar este tipo de reacciones es amor. Y ese amor lo vamos a manifestar con entrega.
entrega a ese observador que cuando se manifiesta ese ego y nos genera esa enorme emoción, va a aceptar que esto es inamovible. Lo que ejecuta el tercero, lo que ejecuta el ente externo, es inamovible. Yo no puedo conseguir que esa persona sienta, piense, exprese de un modo diferente, porque es un ser autónomo. Va a sentir, va a expresar, se va a manifestar como él quiera. Pero sí puedo, con mi amor y mi compasión hacia mí mismo, desactivar mi reacción egoica con esa meditación de contemplar y observar lo que me está diciendo sin convertirme en mi reacción emocional. Y eso es otro acto meditativo. ¿Me he explicado bien? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Es que la meditación te lleva a eso. La Lleva a relativizar, a ver que, bueno, pues que todos tenemos derecho a decir, a opinar lo que opinamos, pero que no pasa nada, que todo está bien. El objetivo final de la meditación... Que yo, si alguien me maltrata verbalmente, porque lo que has dicho tú de las ciras, eso, ese peligro ya no lo tenemos. A no ser que te vayas No, a no, claro. Ya, esos peligros ya no existen. Pero nuestra mente... Más sutiles. Sí. Pero nuestra mente convierte... Pero somos seres sociales, necesitamos a otras personas, necesitamos relacionarnos. El miedo a ser rechazados, a no pertenecer al grupo. Otro tipo de miedos más sutiles, claro. De un tigre, pero es un miedo a ser marginado. Pero el motivo por el que tú lo interpretas como una amenaza tan grave es por ese miedo ancestral que te han arrastrado desde niña. Pero observa esto desde otro punto de vista, ¿vale? Vamos a indagar un poquito más en eso. ¿Tú realmente necesitas, para sentirte en paz, en armonía y en plenitud de ser, una permanente relación social? Permanente no, pero relaciones sociales sí. Vale, entonces... Sí, vale. Entonces, si no la necesitas permanentemente y algunas de ellas fracasan, ¿qué importancia tiene dentro de un árbol probabilístico? Ninguna. Vale, entonces lo normal sería, bueno, hay relaciones que me van bien, relaciones que me van mal, bueno, yo las adapto a mi vida y... No, de hecho yo he hecho un cambio en mi vida y muchas personas que antes iba con ellas ya no voy. Vale, tú estás reorganizando tus relaciones. Porque no... Pero a lo que yo voy es a que la mayor parte de la gente que está en una conciencia de la ignorancia o de la pasión, nivel 1 o 2, con que una sola relación social le vaya mal, hace un drama eterno de por vida, parece que le están matando. ¡Ay, lo que me ha dicho Pepi! Pero fíjate, Pepi, y sale con 7 grupos de amigas, 2 grupos de la APA, de la Asociación de Padres, tiene 3 amigos de diferentes sociedades gastronómicas, ¿no? Pero porque una amiga ha hablado mal de ella, es como si la mataran. Tú estás reinterpretando tus relaciones sociales en función de unas nuevas preferencias vitales, muy lógico. Ahí se ve una capacidad de gestionar esas. Pero es que hay gente que no tiene esa capacidad. Hay gente que como una relación social le vaya mal, hace un drama eterno, como si le fuera la vida en ello. Y no te cuento si la expulsan de una agrupación, si la cierran tal, si tiene un problema con un grupo. Hay gente que lo vive como si la tuviera... Bueno. Si te deja el marido, allá... Se me seca la boca con esto de la bronquitis, con los labios que... Yo tengo caramelo, pero... cuando acabemos. Yo lo que intento no es poner el foco, recordad que lo que yo digo tampoco es, pero a que conocéis mucha gente que le pasa eso. Cuando tienen un nivel de conciencia corto, bajo, un simple conflicto social es para ellos la muerte. Entonces, ¿cómo recomponemos nosotros, los que tenemos un mínimo nivel de concepción consciente, nuestro poder para elevar esa conciencia y nuestra capacidad para meditar en nuestra vida la mayor parte del tiempo posible? Con amor que elimine nuestro miedo, con compasión, con misericordia, con todas las emociones del tercer nivel de conciencia, bondad y amor,
que van a eliminar esos miedos o van a apaciguar esos miedos que alimentan como gasolina al fuego a nuestro ego. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es la forma, ¿no? Aunque cada uno lo hará a su manera, aunque cada uno buscará su camino, pero no está de más saber que existe un medio para lograrlo. Entonces, cuando decimos, sí, el objetivo es meditar todo el día, claro, para meditar todo el día y tener presencia todo el día, si no tienes amor, olvídate. Si no tienes un amor poderoso que combate a tus miedos, no hay posibilidad de que el observador se manifieste, ¿sí o no? ¿Estoy diciendo algo absurdo o tiene sentido para vosotros? Bueno, yo creo que constantemente todo el día, 24 horas, no puedes estar consciente. Yo creo que Cuando llegas a un nivel de conciencia alto, sí. 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 Una persona que llega al cuarto nivel está consciente todo el tiempo. Sí. Esas personas decaen en algún momento del día, decaen. En algún momento puede que les pilles con el pie cambiado y no estén presentes. Pero la mayor parte del día, el 80% de su tiempo real, están muy presentes. Tienen una conciencia muy vívida y se les nota. Es lo que yo hablaba de cuando yo miro a mi maestro, que lo veo como si fuera a iluminarme, porque le veo una presencia muy vívida. Claro que le noto que a veces decae. Y os he contado anécdotas de cosas que me ha pedido, que ha hecho. Y hay veces que se le nota que su conciencia o su presencia no está al 100%. Pero como todo ser humano, tiene sus momentos, ¿no? Pero en el nuestro el 20% hay presencia y el 80% no. Y en el suyo el 80% hay presencia y el 20% no. Y el tiempo que es no es porque no hay más remedio, es porque es un ser carnal atado a este mundo material y hay determinadas reacciones físicas que son inevitables. Y tú dices, pues lógico que con esto haya reaccionado así, sin presencia, porque en todo no va a estar siempre presente. Pues hay momentos que a lo mejor no. ¿Vale? Bueno, pues ya se nos están acercando las 1:15, así que vamos a tocar los temas que me los tengo que apuntar, que os pueden interesar, que os cuente él y no yo, que yo soy muy limitadito. Vamos a ir a la fuente del conocimiento. ¿Qué es lo que más os gustaría conocer desde una fuente totalmente fiable? El tema de la aceptación. Vamos a concretar esa pregunta porque yo le tengo que trasladar el tema de la aceptación. ¿Cómo te gusta? Lo acepto, pero te acepta al final. No sé, es que es raro. No sé si me entendéis. En general, que hable de la aceptación. Está bien, eso es un plato Como- fuerte. Eso es un... O sea, ¿cómo entregarse a Dios, no? ¿Cómo aceptar o entregarse? Aceptación de Pero lo de real, que aceptación conoces. real de que no te afecte, porque puedes decir, bueno, sí, lo acepto, pero luego... bueno, No, la verdadera La aceptación. verdadera Claro. aceptación. Se hable de la verdadera aceptación. Bien. Pero eso tú sabes cómo le tienes que formular la pregunta porque conoces su doctrina. Nosotros no, nosotros lo decimos así, de esta manera. Voy a plantearos cómo lo estoy escribiendo, a ver qué os parece. Bien. Voy a preguntaros qué os parece la pregunta. ¿Cómo aceptar lo que es? Concretando, aceptar la vida que Krishna nos ofrece tal como nos llega. ¿Cómo? Me suena bien. Eso es, Sí. tal y como nos llega. Vale. Pues ya tenemos una muy interesante, muy interesante. Con eso se puede tirar una hora. Yo le voy a dar dos, ¿eh? Bueno, Le voy a dar dos. Voy a recopilar las que recojamos aquí y la que si nos dice alguna Gisela, y lo voy a poner en el grupo, lo vamos a consensuar y le voy a mandar dos, solo dos. ¿Vale? A mí me gustaría escuchar de él qué es para él fe. Porque la fe del catecismo esa no me convence. A ver qué idea tiene él de lo que es ¿Qué significa para él su fe en Sri Krishna? ¿Cómo siente él su fe? fe. Es que Bueno, yo la traduzco al ese es el inglés. problema. Su creencia, Porque realmente el hinduismo no se basa en creer, está todo justificado. Sí, ellos lo llaman la ciencia de la autorrealización. Para ellos es una ciencia. Bueno, igual es una pregunta que hay
ellos les queda demasiado de... No, pero- costado. No, pero él conoce perfectamente la palabra fe en inglés y entiende el concepto perfectamente. Y aunque él no ha vivido, como dice José Antonio, en sus creencias la necesidad de una fe, porque para él relacionarse con Dios es un concepto de ciencia, él sí puede entender lo que significa la fe y sí te puede explicar a ti cómo él vive su fe, perfectamente. Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que es una buena pregunta. A ver cómo si la he escrito correctamente. Eso es. ¿Qué significa su fe en Sri Krishna y cómo la siente? ¿Os parece bien así? Sí. La siente y cómo la practica, o sí. Cuanto Y más- cómo la siente y la vive, ¿vale? Eso es. Más- Vale. Muy bien, dos conceptos muy interesantes. ¿Alguno más? Luego Todo eso recordad hay que... bastante. Sí, sí, pero Eso que para Podría charlas. Seguramente hay para más de una. que podemos elegir las mejores dos de entre más o mandar solo estas Ya. dos. Yo le voy a preguntar a Gisela, que ella quería traer, claro, si ella tiene una, porque si ella tiene una, le mandamos una de las nuestras y una de ella, porque ella pidió que... Sí, que fuera Ya. más interesada. Y si tenemos la suerte de que nos dé la vídeo, porque a lo mejor ya está viajando. Es que a lo mejor le escribo y me dice que estoy en Colombia, que estoy en... lo que sé. Bueno, pero él puede... Porque yo me he enterado que viene a Alicante de voces de terceros. Él todavía no me ha escrito porque no tiene fechas. Él me va a escribir cuando tenga fechas. Me va a decir cuando él tenga la fecha ¿Y definitiva. tú irás con él? Yo probablemente, yo estoy pensando, si ninguno de vosotros quiere ir a Alicante, porque si quiere ir alguien a Alicante, yo pediré un alojamiento y os acompañaré. Si ninguno quiere ir a Alicante, yo iré a Madrid a recibirle cuando llegue al aeropuerto, porque José Antonio quiere verle. Y él no está, tiene 77, bueno, no sé, Este José Antonio. El otro José No. Antonio. y tiene cáncer de próstata y tiene una serie de limitaciones y para él un viaje hasta Alicante es demasiado largo y quiere verlo en Madrid. Lo que me tengo yo que plantear es, yo le hago el favor a José Antonio de llevarlo y tengo dos opciones, o me vuelvo con él, veo a mi maestro y me vuelvo, y mi maestro se va para Alicante, o le dejo a él en el tren y tiro yo para Alicante y me quedo un par de días en Alicante. Esto es lo que yo tengo que reflexionar. Mi situación económica a día de hoy es muy precaria y encima el trabajo que me hayan ofrecido igual no puede ser. Porque ahora resulta lo que os decía antes, que me toca volver a estudiar, que toda mi experiencia profesional ya no sirve porque han sacado un certificado profesional que lo acredita y me tengo que sacar el puñetero certificado. Entonces, yo no tengo inconveniente, pero tarda 6 meses o 7 en que me lo den. Y el trabajo empieza en abril, lo cual lo complica todo. Entonces, no sé si podré, no podré, si tendré trabajo, si no tendré trabajo, si tendré dinero, si no tendré dinero. Ahora mismo no lo sé. Os lo diré en cuanto lo sepa. Pero sí os digo que si alguien quiere ir, mi responsabilidad y mi deber es acompañaros y lo voy a hacer de mil amores. O sea, ya me quitáis las dudas, porque si alguien dice, yo es que quiero ir un par de días a verle, pues entonces yo me ocupo de buscar alojamiento, de que estemos los días que él esté y al que esté le acompaño, no le voy a dejar solo allí. O a la que esté le acompaño. Entonces todo va a depender de cómo se den las Pero tú tienes circunstancias. que ir a traducirle. Yo pensaba que tú lo acompañabas a A él le gusta que lo haga y de hecho a la gente de Alicante le gusta que lo haga. Pero que les guste no quiere decir que yo pueda. Sí, hombre, si me cogen y me dicen toma 150 euros, 200 euros para que paguen los gastos de viaje, hombre, entonces ya no puedo decir que no. Pero como no me parece que lo vayan a hacer, porque ellos tienen otros traductores allí, que aunque les gusten menos, o igual también es otra cosa. Ya sabéis cómo funcionan los egos. Igual me lo dicen solo por complacerme, pero realmente les da lo mismo. A mí me lo han dicho. Me han dicho, es que de todos los traductores te preferimos a ti. Vale. Eso Pero, se lo dicen a todos. ¿No? claro, es que no lo sé, claro. No sé si te lo dicen para alimentar tu ego o es que realmente es así. Pero en cualquier caso, tampoco sé si tienen disponibilidad económica para decir, yo te pago el viaje. Y yo, si no hay un motivo por servicio a mi maestro, yo no hago ese viaje. O sea, económicamente. Salvo que mis circunstancias cambien de aquí a esa fecha. Porque es que ahora mismo, coger un coche, irse a Alicante y volver, solo en combustible son 200 pavos.
Solo en combustible. Sí, Vas en avión. Y luego alójate sí. y aprovisionate. Entonces, si me dicen, no, es que tenemos una de las casas vacías y caben 3 personas y además queremos que vengas tú a traducir y te vamos a pagar el viaje, pues ya no tengo nada que decir. Pues, ¿cómo voy a decir que no? O si me dice alguien, es que yo quiero ir. Digo, bueno, si tú quieres ir, pues compartimos gastos y tal, pero es que yo tengo que hacer ese servicio, porque si alguien quiere ver a mi maestro, yo no le puedo decir que no. ¿Entendéis? Que para mí, mi maestro es la representación más directa que tiene Dios en este mundo para mí. Para otros será el suyo, para mí es el mío. Mi maestro me ha iniciado, mi maestro me ha presentado el servicio a Dios, mi maestro está pendiente de mí, mi maestro me ha dado su amor, ha cargado con mi karma, porque en el acto de iniciación él retira mi karma y se lo queda para él. Entonces, yo le debo todo a esa entidad viviente. Y cualquier cosa que yo le pueda hacer para servirle, vamos, pierdo el culo por hacerlo. No hago más porque él no me dice nada, porque él sabe que lo que yo escuche de su boca lo voy a hacer. Entonces, él me dice lo que quiere que haga. ¿Qué quiere que haga? Que cante mantra. Todo el día cantando mantra. Está. Él me dice eso, yo lo hago. Pero cuando me diga, él me dijo, cuida el templo, tal, yo lo tuve en mi propia casa. Ahora, cuando en mi casa ya no he podido seguir, me he dicho, no te preocupes, esto ya se hará otro templo en otro sitio. Yo hago lo que él me dice. Pues, si alguien quiere verle, yo lo voy a llevar perdiendo el culo, vamos. Bueno, me has dicho que no estoy tan motivado como para hacer un viaje tan largo, o sea, yo no voy a ir. Si cambias de opinión de aquí a la fecha, me lo dices. Hombre, Alicante son 5 horas 40 de coche. 5 horas 40. Lo que pasa... Hay unos bonos a autobuses que son gratis. No, Sí, viajan mucho. Pero eso sí hacen todos los días, ¿no? Los recorridos. Como que Ya, pero depende de cuánto pidan de depósito, lo peor que te puede pasar es que te cancelen el bono y se queden con el depósito. 20 euros es mucho menos que lo que te va a costar los billetes de aquí a allí. Yo lo he sacado para Zaragoza, para mi hija. Y por 20 euros puedo hacer todos los viajes que quiera. En bus. Ah, claro, el bono. En bus. Vale, vale. Y bueno, En bus. Es que eran en tren. es en tren, pero ahora también he sacado para autobús. Ahora Y ahora sí, ya para también bus. larga distancia, porque antes, por ejemplo, Madrid, que yo vine, Madrid lo consideraban no media distancia. Claro. Y creo que ahora también han sacado ya para Madrid, para todos los sitios. Bueno, pues miraremos a ver. Esto es el lugar se llama Monóvar. Monóvar. Es un pueblito, Monóvar, que está a Está cerca de la capital. no sé a cuánta distancia está de Alicante, nunca me lo he planteado porque yo siempre he ido directo a Monóvar. Entonces, no sé, pero a lo mejor, bueno, una vez que estás allí también pedirle que algún devoto se acerque a recoger a un par de personas tampoco es tanto pedir. No es lo mismo que pedir que vengan a Logroño a buscarte. A mí me llama Centro Paramita, yo no sé cómo es que yo estoy metida con el lama el Ama Richie. A mí me encanta, Centro Palomita. Paramita. Lo tienen ahí en Alicante también. Ah, vale. Bueno, pues ¿alguna pregunta más que queráis que pongamos o solo esas dos? ¿Cómo dominar también el ego? La gestión del ego. Eso, la gestión del ego. Pero esa es todo un tratado. Eso es más que una pregunta. Eso es todo un Podemos tratado. preguntarle a una persona que realmente a él no le cuesta. Claro, por eso, ¿sabes cómo hace? Ya, pero él es consciente de que a nosotros sí. Del ego mientras estemos acá pausa. Porque alguna vez no lo ha tenido, ¿no? Con conciencia. No habrá nacido No así. nos Yo en libera algún momento de bajón tendrá. No, y él Pero de tenerlo él- controlado, tenerlo educadito, a tenerlo Lo desbocado. tenemos toda la vida. pero que él lo tiene también y él es perfectamente consciente de su ego. Claro, pero no lo tiene desbocado, lo tiene ahí en el asiento del copiloto. Claro, Controlado, él controlado. tiene una relación con su ego que no tenemos nosotros. Ahí lo que le podemos preguntar, ¿cómo es su relación con su ego falso? Pero que eliminarlo jamás. No, nadie. No, yo digo cómo controlarlo, cómo llevarlo así de lo piloto, ¿no? Claro, ahí todo el rato. Te vea ahí, no te muevas. Porque además el ego es así. Si lo observas, desaparece. O sea, no es que desaparezca, se está quieto. Si lo observas, es lo que decía otro día. Eso es Pues, Pierde su cuando poder. tú bajas la atención, entonces viene él a ocupar el sitio. Pero si tú estás atento, él se retira. No, vamos, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero no quiero que os quedéis solo con ese concepto. Quiero que os quedéis con un paso más. Cuando el ego se manifiesta con toda su intensidad, es capaz de borrarnos a nosotros.
de nosotros mismos. El ego es capaz de hacer que tú dejes de existir, que desaparezcas. El ego es esto que hablamos de la enajenación mental transitoria. Puede conseguir una emoción, puede lograr que tú pierdas el control de ti mismo. Puede lograr que tú reacciones de una manera que nunca, jamás habrías reaccionado. Y que te conviertas en alguien que tú no eres. Esto ya me pasó a mí con los de Vodafone. No me extraña nada. No, Yo yo doy ya muchos me tipos. entré en un... En una enajenación mental. Volví a dormir, pero tarde, volví tarde. No era yo. Es que te Cuando la ira, que es una emoción tan poderosa, se apodera de ti, te borra de ti mismo, o sea, te elimina de tu ser, desaparece. Tu observador está ausente por completo. No hay posible meditación en la presencia de ninguna clase. Entonces, eres la emoción. Tú eres la emoción, solo eres la emoción. Tú no eres tú, eres esa emoción, solo eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues bueno, ya son y media, ¿no? Ya por hoy. Está a 42 kilómetros de Alicante. Bueno, pues es pedirle un paseo al que nos hace el favor.